Vamos a trabajar entonces el desarrollo de lo que corresponde a los sistemas de conducción en serie. Para esto, el esquema que les estoy presentando en la pizarra toma en consideración una línea de conducción que estaríamos hablando. Se trata de una tubería, ¿sí?, que está enterrada, bien enterrada. De acuerdo con la información, el material que vamos a tomar como consideración de nuestra tubería será asbesto cemento, un caudal de 937 litros por segundo, un desarrollo de esta tubería, ¿sí?, de 1760 metros, que nos permiten la conexión entre un tanque superficial, ¿sí?, que es nuestra fuente de donde estamos obteniendo el fluido, el líquido, el agua, ¿sí?, y la entrega a un tanque elevado. En el caso del tanque superficial, tenemos el detalle. Este tiene una altura desde el fondo del del fondo del tanque, de 490, considerada esta hasta el nivel de la parte superior del losa, ¿sí? Nuestro tanque elevado tendría una altura en las características semejantes desde el terreno natural, ¿sí?, hasta la altura de losa de 19.75 metros. Las elevaciones, en este caso la elevación de desplante de nuestro canal, se nos indica, tiene un valor de 1563.294, y en este caso esta elevación está referida con respecto al nivel medio del mar. La elevación del punto de entrega donde está nuestro tanque elevado, que es una elevación de desplante, si aquí alcanza a verse, tiene una elevación de 1457.793 metros sobre el nivel medio del mar. Entonces nuestras elevaciones corresponden a cotas topográficas, ¿sí? Bien. ¿Qué es lo que debemos nosotros entonces desarrollar? Pues en primera instancia, vamos a considerar sobre nuestra interpretación los diferentes elementos que tendríamos para aplicar nuestros principios de la física. Ya veíamos que en este momento, entonces, esta línea que yo estoy trazando en verde no sería, vamos a decirlo así, nuestra línea existente, sino es la propuesta que vamos a dimensionar. Es la línea que vamos a considerar a través de la cual haremos llegar este gasto o caudal. Si ustedes observan, nada más tenemos indicado cuál es el material, pero en este momento sobre la geometría, es decir, sobre sus dimensiones, no existe esa información. El punto es entonces resolver cuál sería el diámetro con el cual yo puedo asegurar que este gasto caudal va a ser entregado a nuestro punto en donde se ha de aprovechar. Aquí, este tanque elevado ya nos permitiría la distribución a una red de abastecimiento de agua potable, a un punto de entrega de una zona de riego, no lo sé. Esa situación ya no es algo que esté dentro de nuestro alcance, porque lo que vamos a revisar es precisamente la conducción. ¿Ok? En primera instancia, quiero que nos enfoquemos a la parte de nuestro punto de entrega, que son las condiciones en donde estaríamos tomando el arranque y del cual
hemos de considerar precisamente nuestra línea estática. Si ustedes observan en el esquema, la línea estática se determina o se define a partir de la superficie libre que tenemos al inicio, ¿sí? Esa situación de considerarla como línea estática ya había sido planteada, tomando como referencia que si yo tuviera una válvula con la cual pudiera hacer un cierre en este punto, el flujo se suspendería. Y si tuviera yo piezómetros imaginarios, que en este caso entendemos que tendrían que ser imaginarios porque sería impráctico tener tubos instalados con las alturas que estamos viendo, tan solo con las puras referencias de las elevaciones de terreno. Pero ¿qué sucedería con esos piezómetros imaginarios a lo largo de nuestra conducción? Si al momento en el que yo cierro la válvula en el punto de entrega del tanque elevado, ¿sí?, y se suspende el flujo, por esta situación de tener la tendencia a que todo esto se va a presurizar, la idea sería que esa línea tendría que llegar hasta el nivel de nuestra línea estática. Perdón, esa columna de fluido tendría que llegar hasta el nivel de nuestra línea estática. De ahí lo que habíamos planteado como la referencia de su nombre, ¿sí? Bien, al interior de nuestro tanque, nosotros tendremos que identificar, ¿sí?, en ese aspecto, identificar cuál es la zona en donde, cuál es la elevación a la cual estaría localizada nuestra línea estática. Y aclaro la referencia que tenemos en nuestro esquema. Nuestros tanques, cuando se diseñan, ¿sí?, si estos son de mampostería, si estos son de concreto, vamos a tener siempre la losa o tapa, como se les refiere a nuestros tanques, la cual, estará en exposición, y esto lo digo por una situación ya sea de temperatura. Veíamos que el agua, debido a sus características, tiene condiciones en donde ésta se puede evaporar. Situación de la temperatura al interior, ¿verdad? No permitimos que el fluido entre en contacto directo con la losa, porque en ese sentido, esa interacción del agua o del fluido con el concreto generaría que al paso del tiempo, el concreto, al estar en contacto directo con la losa, esta empiece a degradarse y de alguna forma existe un desconchamiento, llamémoslo así, que es el que se ocasiona con el debilitamiento del concreto, y exponemos el acero, que eso genera el riesgo de colapso de nuestra losa. No obstante, siempre tendremos la situación de que esa humedad es factor de degradación por la parte baja de la losa. ¿Qué es lo que construimos para evitar? Uno, ¿qué es lo que se considera en el diseño de un tanque para evitar que el líquido entre en contacto directo con la losa? Se construyen rejillas de respiración que no son más que esas ventanitas que a veces se logran ver. Esas rejillas de respiración, lo estoy haciendo en perspectiva, espero se entienda, tienen como propósito evitar precisamente que el nivel de nuestro líquido llegue a estar en contacto directamente con la base. Y en el momento en el que el líquido llega, se convierten en especie de vertedores, por los cuales saldría el agua. Pero si sus dimensiones, y esta se coloca una serie de rejillas en todos los costados, si sus dimensiones son grandes para permitir la ventilación y
que la humedad no quede retenida, sino que circule. Por lo regular, estas ventanas las van a ver ustedes con protección para evitar que se introduzcan algunos, principalmente es fauna, ¿no? O sea, son ranas, lagartijas, ¿sí? Que con todo y eso siempre llegan a haber ciertos ecosistemas al interior, consecuencia por la cual pues llegan a darse algunas situaciones en el sentido de la conducción. Pero bueno, estas rejillas, ¿sí?, son los elementos que colocamos como ventilación y nos evitarán que nuestro fluido entre en contacto y nos mantienen una cierta separación entre la superficie libre del fluido y nuestra losa, a lo cual le vamos a denominar bordo libre, ¿sí? Ese bordo libre es la separación que existe entonces entre la superficie libre y la parte baja de la losa, ¿sí? Les explico esto porque debemos de considerar o tomar un criterio, al menos de interpretación, si es que no estamos contando con toda esa información, de la altura aproximada que deberíamos de tener de un elemento de estas características. Y para efectos de nuestro cálculo y datos que ustedes van a aplicar en sus proyectos, este bordo libre no puede ser una dimensión que sea en extremo grande, ¿sí? Porque en ese sentido, con la intención de proteger mi losa, yo construyo una estructura que está sobrada y ese volumen se desaprovecha. Entonces, ¿qué es lo que podríamos considerar? Que estas rejillas pueden estar en el orden entre los 20 y 30 centímetros, ¿sí? Pensemos en que nos vamos al rango mínimo o a una media, ¿sí? Hablemos de los 20 centímetros, punto 20 de metro. Tendríamos que considerar que en muchas ocasiones estas rejillas llegan a tener una separación o pueden estar directamente en contacto con la parte baja de la losa. Y en ese aspecto, pensemos que de la parte baja de nuestra rejilla hacia la losa, ¿sí?, le dejáramos otros 10 centímetros, punto 10 de metro. ¿Cuánto tendríamos en total como una altura de la parte baja, donde tenemos el nivel del agua, hacia nuestra zona de la parte baja de losa? Estamos hablando de los 30 centímetros, ¿sí? Espesor de losa. Estos espesores de losa no llegan a sobrepasar los 10 centímetros. En algunas ocasiones se considera que esa losa nada más es una tapa de protección y por las dimensiones del tanque, ¿sí?, podrían tener desde 10 centímetros y si el tanque es pequeño, pueden estar en el orden de los 7 centímetros. Si consideramos espesor de losa también de 10, en el acumulado de nuestras dimensiones, ¿qué valor tendríamos? Serían nuestros 20, 10 de separación de la parte baja de nuestra respiradero, llamémoslo así, hacia la losa, 10 centímetros, estamos hablando que tenemos 30 y 10 de espesor de losa, trabajaríamos sobre una altura del nivel de la superficie libre hacia la losa, ¿sí?, del orden de los 40, 50 centímetros, ¿sí? Por las dimensiones, tendríamos de este punto
a la parte alta de la losa, según los datos que ya indiqué yo en el esquema. Una diferencia de 0.40 de metro, ¿verdad? ¿Sí estamos? ¿Se entiende el planteamiento del esquema? Sí, profesor. Sí, profe. ¿Qué es lo que interesa? ¿Qué es lo que interesa entender de esta parte que les estoy explicando acá? ¿Cuánto es lo que tenemos de la columna de fluido al interior del tanque? Ese es el punto específico a considerar, porque en esta altura es donde vamos a tener el efecto de la presión hidrostática. Recordemos que este sería, ¿qué tipo de energía? Permítanme. ¿Cuáles son las energías que vamos a considerar en la ecuación de Bernoulli? La energía cinética, la potencial y... Ay, Depresión. Energía y la presión. que esta vendría en el flujo, ¿no? Sí, La potencial, que es por es la ubicación, altura. ¿verdad? Sí, Que la tendríamos en relación a las condiciones del terreno. Y me haría falta la presión. la energía, altura o carga de presión. Es precisamente ahí en donde estamos detallando esas condiciones de nuestra carga de presión, que sería calculada como la presión sobre gamma. ¿Sí la recuerdan? Sí. Ok, en este momento, en el punto de entrada de mi sistema, ¿qué altura es la que estamos determinando al interior del tanque? Consecuencia de la altura precisamente del fluido, con los datos que ya ilustramos de manera esquemática. Tengo como altura del tanque, del fondo, hasta el nivel de losa, 490. Y estamos quitando, por los datos que ya indicamos acá, 450. 450, ¿no? Sí. Entonces, nuestra altura tiene aquí un dato de 4.50 metros. Ajá. Que esta altura es el equivalente de la carga de presión. ¿Sí? En ese punto, con esa dimensión, ¿qué elevación tengo de mi línea estática? ¿Qué tendríamos que plantear? ¿Qué tendríamos que considerar? Se suma la elevación del terreno natural con la de presión. Exacto. Tengo como elevación, y apóyenme ahí con el cálculo, por favor. Tengo como elevación de terreno 1563.294. ¿Sí? Más los 450 que tenemos. 1567.794. Ok. Esta línea estática presentaría entonces una elevación de 1000, ¿qué? Perdón. 1567.794. 1567.794. 794. Ok, gracias. 794. Y estamos hablando que es una elevación, consecuencia entonces de que serían metros sobre nivel medio del mar. ¿Ok? Bueno. Tenemos identificada entonces ya nuestra elevación
del nivel de energía máximo a la entrada del sistema de conducción. ¿Cuál sería la condición a la cual debemos nosotros entregar ya en el punto de nuestro tanque elevado, en la parte final de nuestra conducción? En el esquema para interpretación mencionaba yo que la conducción trae un color en verde fuerte, no sé si lo alcanzan a percibir, y cuando ascendemos hacia nuestro tanque, este ya cambió de color, lo que implica que la condición del diámetro no necesariamente será el mismo que tenga yo en la conducción que el que maneje para llevar a cabo la conexión a nuestro tanque, ¿verdad? El punto de energía de entrada tendría que ser entonces, de acuerdo con el comportamiento de la línea idealizada que tengo, ¿sí? El punto de entrega tendría que ser entonces por la parte de arriba. Aquí, a diferencia de nuestro tanque de alimentación, el agua tendría que llegar hasta la parte de la losa, ¿sí? No necesariamente vamos a considerar aquí el nivel de nuestra superficie libre, porque el fluido tiene que tener la capacidad de subir desde el punto donde viene de la conducción, que estaría alojado en la zanja, subir y vencer precisamente lo que consideraríamos como la altura del tanque elevado, inclusive en muchas ocasiones como efecto de un rango de seguridad, podríamos considerar una carga mínima sobre la losa, que en este caso no lo vamos a plantear de esta forma. Dejaremos que sea directamente el nivel de losa de nuestro tanque, y este nivel de losa del tanque, que es el punto por donde va a llegar el agua, me permitiría a mí conocer cuánto tengo que vencer desde el punto donde llega el agua a base del tanque hasta el punto en donde se entrega. De forma semejante, como lo hicimos en el tanque de alimentación, nuestro tanque superficial, ahora, ¿qué elevación tendríamos a nivel de losa? Tenemos como elevación de terreno natural 1457.796, ¿sí? Nuestra altura de tanque desde el desplante hasta el nivel de losa tiene 19.75. 1477. La elevación de losa 1477. 1477. Punto. ¿Sí? 546. 546. También son metros sobre nivel medio del mar. Y esta es, vamos a decir, elevación de losa. ¿Ok? Bien. Así como ustedes están viendo el esquema, ¿sí? ¿Cuánto tendría que ser la pérdida que yo podría considerar como la pérdida de energía máxima que puedo plantear en mi sistema? ¿Quién me daría la pérdida de manera esquemática? ¿Quién me representaría la pérdida? Pérdida de energía. ¿La pendiente? ¿Sería la pendiente? La pendiente implicaría que yo evalúe sobre mi línea piezométrica ese dato. ¿Esto es la pérdida? No. ¿Cuál sería la pérdida? La fricción que hay entre el flujo, bueno, el fluido y la tubería. La presión que hay entre el flujo y la tubería. A ver ahí esa parte. No, la fricción. Tendría que ser
¿Esto sería la pérdida? ¿O eso es la disponibilidad de energía? La diferencia de alturas ¿De dónde y dónde? ¿De del qué? tanque elevado al, Depósito. al depósito. ¿Del tanque elevado? ¿En qué parte? ¿A nivel del desplante? ¿A nivel de No, la a la losa? altura de losa. Ajá. A la altura de losa A hacia la el línea tanque. estática. ¿Hacia cuál? Hacia la línea superficie. estática. Hacia la línea Ajá. estática, es correcto. Esto lo voy a poner de forma discontinua. Tendría que ser la disipación de energía máxima que yo puedo considerar, ¿sí?, para nuestra línea de conducción. ¿Cuánto sería esa pérdida? ¿La podemos determinar ya en este momento? Sí, ¿no? Tenemos la elevación de la línea estática, 1567.794, ¿sí? Y tenemos la elevación de la losa a la llegada del tanque, con un dato de 1477.546. La diferencia entre ambas, ¿cuánto nos arroja? 90.248. 90.248 metros. ¿Sí? Ok. Esta, en la condición idealizada, y digo condición idealizada porque yo estoy planteando una condición de la superficie libre y un punto de entrega que, al mantener una pendiente única, implicaría que las condiciones que yo tengo geométricas, ¿sí?, me dan un escenario de una pérdida sobre una geometría uniforme, es decir, que con un solo diámetro, ¿verdad?, yo voy a poder generar esta condición dependiente de mi línea piezométrica, ¿sí? Voy a denominar esta las pérdidas de energía teóricas. Le voy a agregar el subíndice. ¿Sí estamos de acuerdo? En ese escenario, en este momento, yo ya tengo la interpretación esquemática de mi conducción. Ahora necesito que este escenario esquemático de interpretación lo aterricemos en una ecuación. Vamos a hacer el planteamiento, pero ya estructurado, con una fundamentación hidráulica, ¿sí? ¿Cuál tendría que ser la ecuación con la que me apoyo para hacer ese planteamiento matemático? ¿Qué ecuación involucra los elementos que en este momento hemos ilustrado en nuestro esquema? La de Bernoulli. Tendría que ser la de Bernoulli, ya que la ecuación de continuidad asocia solamente el comportamiento del gasto, y el gasto, este que estamos planteando acá, punto número 1 para aclarar, yo no sé cuál es el destino que tiene el uso de esta cantidad de fluido. Lo único que sé es que debo de asegurar que esta cantidad de fluido llegue, ¿sí?, sin variación alguna hasta el punto de entrega, porque ese es el propósito de nuestro análisis, ¿sale? Entonces, por continuidad, lo que debe de estar entrando en el tanque de aportación, en el tanque de alimentación, y lo que debe de estar llegando deberán de ser los mismos 937 litros por segundo, ¿sí? Entonces, nuestra ecuación de análisis tendría que ser la ecuación de Bernoulli.
ecuación de Bernoulli que tiene como estructura, si me la dictan por favor. La presión a la entrada. Ecuación de Bernoulli, ¿verdad? Y vayan checando el tiempo, por favor, de Bernoulli. Faltan 3 minutos, profe. Ok. Y empezaría por la relación que hay entre la presión de la entrada con el peso específico a la entrada más un medio de la velocidad a la entrada por... Sobre los tipos de energía, empezamos con la energía a la entrada, que nos la daría, para empezar, nuestra energía de posición. Okay. Vamos a definir esta como la Z, ¿sale? Quedó en el esquema como, en nuestro planteamiento como Z, como H. La energía potencial. Sí, quedó como H. ¿Como H? Sí. Ok, esto no es más que cuestión de nomenclatura, ¿sí? Entonces sería nuestra H a la entrada, energía potencial, más la energía potencial, carga o altura de presión, que es el cociente de la presión entre peso específico, más la energía cinética o de movimiento, ¿sí? Que esta la evaluamos. Como la velocidad de entrada al cuadrado entre 2G. Ok, velocidad al cuadrado entre 2 veces el valor de la gravedad. Ok, son los 3 tipos de energía a la entrada, que estos se deberán de igualar a sus correspondientes datos, pero a la salida, que sería altura de presión, carga de posición o potencial a la salida, más la carga de presión a la salida, más la carga de velocidad a la salida, velocidad de salida al cuadrado entre 2G, y a esta energía, para igualarla con la condición de entrada, ¿qué le estaría haciendo falta considerando que estoy trabajando con un fluido real? Pérdidas por fricción. A esta debemos de sumarle las pérdidas que estoy planteando como teóricas del punto de entrada al punto de salida. ¿Cuál sería el dato que tendríamos de la energía potencial a la entrada? ¿Quién me la daría? Energía potencial, carga de la línea estática. ¿Perdón? La altura de la línea estática. ¿Ya sería directamente la altura de la línea estática? Más la altura del terreno natural. Fíjense, la línea estática me representó la acumulación de todos los términos que tengo yo en el esquema. Si yo a este dato le pongo la altura estática, la elevación de la línea estática, ¿sí? Todos estos términos que agregue lo van a hacer que se posicione en un punto por arriba, ¿sí? Y mi energía máxima tendría que ser representada por la línea estática. ¿O ven ustedes algún otro dato más allá? Esa es la elevación máxima. Este punto, que es la energía potencial, tendría que ser representada por la elevación del terreno natural, que tendríamos aquí con tanque o sin tanque, ¿sí? A consecuencia de la posición, el fluido reconoce que tengo menor elevación, y si aquí lloviera, esto permitiría ya un escurrimiento, pero sería de forma no controlada. ¿Sí me explico? Esta energía me la da la cota de terreno.
que en este caso tendría que ser de un dato de 1563.294, y como es una elevación, vamos a señalar que esa referencia, mi plano horizontal de referencia, ¿en dónde estaría posicionado? Como esto, yo estoy trabajando con elevaciones dadas con relación al nivel medio del mar, exacto, ajá. Ese va a ser el plano horizontal de referencia, ¿me explico? Con lo cual, esto deja de ser metros sobre el nivel medio del mar y simplemente queda representado en, voy a poner las unidades abajo, ¿sí? En metros, ¿ok? Siguiente dato. Profe, ¿Sí? disculpe, dice una compañera si le permite el acceso. Perdón, gracias. Y creo que son 3. Gracias, gracias. Confírmenme si ya entraron, por favor. Ahí están ya, ¿no? Ok. Siguiente dato. Carga de presión. Este término viene asociado con la condición hidrostática, ¿la recuerdan? En condiciones hidrostáticas dijimos, el dato iba a corresponder a la elevación de la superficie libre hasta el punto en donde yo tengo el desplante, porque esto es lo que tiene efectos a través del fluido. ¿De qué valor dijimos iba a ser en la entrada? 4.5 metros, ¿sí? ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Más, entonces, 4.5 metros como dato de la energía o carga de presión. ¿Ok? Ok. ¿Cuál es el siguiente dato? El siguiente dato obedece a la energía o carga de velocidad, es la energía cinética que se va a dar a lo largo de la conducción. ¿Conozco esa información? No, pero conozco la velocidad. Bueno, se conoce el caudal o el gasto. Por ecuación de continuidad se saca, sabiendo que a la entrada, el diámetro, o bueno, el área de la tubería es distinta a en la que llega al tanque, pero va a ser continua en todo el tramo. En ese sentido, dejamos una línea con una sola pendiente. ¿Eso qué implicaría? Que mi geometría, la ideal, tendría que considerar que el diámetro sea el mismo, ¿verdad? Porque si yo cambiara de diámetro, ¿sí? En el punto en donde hiciera el cambio, decíamos, ese comportamiento de geometría implicaría que si el área aumenta, ¿qué sucede con la velocidad? Disminuye. La velocidad disminuye, ¿verdad? Por continuidad, lo estábamos planteando en aquella ocasión. Caso contrario, si el diámetro disminuye, la velocidad aumenta. Pero el comportamiento de la línea piezométrica toma referencia de la energía potencial, es decir, por posición, la elevación y la presión. En este momento, esta es línea piezométrica, ¿sí? El comportamiento que tendría yo entonces es de una línea paralela, que ya sería imaginaria en consideración de este dato, ¿sí? Pero cuya geometría en este momento yo no conozco. Es decir, el diámetro no lo tengo definido. De hecho, es el propósito del cálculo. Entonces, si yo tuviera por continuidad, conozco el gasto. No tengo la sección geométrica, por consecuencia no puedo calcular la velocidad. Pero si el inicio, tomando como referencia que va a ser el mismo diámetro con el que conecto el tanque superficial de alimentación hasta el punto en donde entrego,
¿qué condición de régimen puedo establecer hipotéticamente? ¿Va a haber cambio de geometría? Dijimos que no, el diámetro pretenderíamos que sea único. Ajá. Si no hay cambio de geometría, tengo el mismo gasto de entrada, ¿sí? En ese momento el comportamiento de la velocidad de entrada comparado con la velocidad de salida, ¿cómo tendría que ser? Tendría que ser el mismo. La misma. Y si las condiciones son iguales de entrada y de salida, el régimen de flujo tendría que ser uniforme, porque lo estoy evaluando en el desarrollo longitudinal. Partiendo entonces del supuesto de que el régimen de flujo es uniforme. Profe, ¿Sí? parece ser que un compañero no puede acceder a la clase. Lisa, creo que es, ¿verdad? ¿Hay alguien más? Carlos. Y Carlos. Carlos. No aparece en la... Es que dice que lo botó de la clase. A ver, pues que trate de conectarse. Si no me aparece aquí, que lo intente nuevamente. No aparece en la lista, ¿eh? Ok. Continuemos entonces. Si es condición de régimen uniforme, planteado como idealización y bajo el escenario de continuidad, ¿sí? Es decir, el gasto que entra tiene que ser igual al gasto que sale, diámetro de entrada igual al diámetro de salida, área de entrada igual al área de salida. Por consecuencia, la velocidad de entrada comparada con la velocidad de salida, ¿cómo tendrían que ser estos dos datos? ¿Lo mismo? Iguales. Y si las velocidades son las mismas, la energía cinética a la entrada y la energía cinética a la salida tienen que ser también iguales. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Cualquiera de las dos que se despeje, ¿cómo pasaría al miembro contrario en donde se ubica? Cambiaría su signo, ¿no? Restando. Con lo cual, esos dos datos entre sí Se eliminan. se eliminan y desaparecen de la estructura de mi ecuación, quedándonos entonces solamente las dos energías, potencial y de presión, como datos de análisis. ¿Sí me explico? El primer miembro ya estaría cubierto. Segundo miembro de mi igualdad, energía potencial de salida. Dijimos que esa me le iba a dar la elevación del terreno, que para la salida, de acuerdo con el esquema, tendría un valor de 477.546. Ojo, es solamente la energía dada por la posición. Tendría que ser la elevación topográfica. ¿Sí? 1457.796. ¿Es correcto? Sí, profe. Y estamos hablando de que este ya se convirtió en metros, ¿verdad? Más la carga de presión. ¿Quién es esa carga de presión? ¿Está visible en el esquema? ¿Quién me representaría esa carga de presión? Es precisamente consecuencia de la presión que nosotros podremos hacer llegar el agua hasta el nivel de la losa. Esta es la carga de presión que tendríamos en el punto a la salida. ¿Sí lo ven? Por eso decíamos que no es necesario conservar el mismo diámetro que tengo en la conducción que el que yo voy a plantear para la alimentación.
porque la ecuación fundamental de la hidrostática considera que es independiente de la geometría y de la forma. ¿Sí recuerdan esa parte? Esta altura corresponde entonces a la altura del tanque. ¿Sí? La carga de presión a la llegada o a la entrega, salida de mi sistema, obedece a los 19.75 metros. La energía cinética ya se eliminó. Y a esto lo único que le resta es considerar las pérdidas que tengo teóricas de el sistema, ¿sí? La suma de la energía potencial más la carga de presión, ¿qué dato me da? La línea estática. Es la elevación de la línea estática. Paso de este dato a escribirlo acá, ¿sí? Sería nuestra línea estática, que son los 1567.794 metros. Estos que tendrían que ser igualados con las dos energías, energía potencial a la salida y la carga de presión de salida. ¿Qué dato me da? Es el de 1477, ¿no? Es el de 1477, que es la elevación de losa. 1477.546, y corríjame si por ahí me equivoco en algún dato, ¿sí? ¿Ok? Más nuestras HF teóricas, ¿sí? De tal forma que las HF teóricas tendrían que ser determinadas. En ese caso, el primer elemento del segundo miembro, para poder considerar las pérdidas, tendríamos que despejarlo y este pasaría restando. ¿Sí estoy? Con lo cual tendríamos 1567.794 metros menos 1477.546 metros. Y la diferencia de estos dos, ¿qué dato era? El de arriba, el de 90.248. Exacto. Es el que esquemáticamente identificamos con un dato de 90.248. 90.248 metros. ¿Ok? Esta es la pérdida. O sea, ya lo vieron en el planteamiento entonces de nuestra ecuación de Bernoulli. Primero le dimos la interpretación esquemática, ¿sí? Esta es la forma como le tendríamos que dar el sustento. Y los datos, si ustedes los ubicaron, son los que físicamente vamos nosotros a poder identificar en campo en un momento determinado, ¿sí? Estamos señalando que estas son pérdidas teóricas, porque si el propósito en este momento es determinar la geometría, pasaríamos ahora a que con este dato, auxiliados en las expresiones que tenemos de análisis de pérdidas, que son, ¿cuáles? ¿Cuáles son las que podemos aplicar para el análisis de pérdidas? Darcy Manning. ¿Ok? White. Permítame. Ahí estoy, ¿no? ¿Está visible? Entonces, son las ecuaciones de análisis de pérdidas. ¿Cuál tiene menor grado de complejidad para aplicar?
De las estructuras que estamos analizando, ¿cuál es más fácil aplicar? ¿Darcy o Manning? Manning. Por simplicidad de análisis, Manning, ¿verdad? Pero por recomendación de describir el efecto mejor por los elementos que se involucran, es Darcy. Ustedes van a hacer el planteamiento con las dos, ¿sí? En el supuesto de que cuando la F no la conozco y que necesitaría yo calcularla a través de la ecuación de Colebrook, para poder plantear la ecuación de Colebrook, necesito la rugosidad relativa, que es la relación de la rugosidad del material entre el diámetro que no conozco, el número de Reynolds, que depende de la velocidad, que está en función del diámetro, ¿sí? Multiplicado por el diámetro, que tampoco conozco. Entonces ahí ya agrego demasiadas variables. Cuando se aplica la ecuación de Darcy, sabemos que nuestro coeficiente, ya lo habíamos demostrado, se encuentra en un rango entre 0.01 y 0.02. La propuesta sería proponer un coeficiente para iniciar el cálculo y en este caso nos podemos ir al valor mínimo del coeficiente de fricción. O sea, nos vamos al rango bajo con 0.01, ¿sí? Y de esa forma iniciamos nuestro cálculo del diámetro teórico, ¿sí? En este caso, por simplificación del cálculo, voy a trabajar con la ecuación de Manning. Ustedes van a hacer el análisis con las dos ecuaciones. Entonces, si planteo que es la ecuación de Manning, mis HF tendrían que ser calculadas con la estructura de la siguiente ecuación, que sería 10.293 del valor de la N. ¿Qué material estoy trabajando? Asbesto, cemento. Asbesto, cemento. ¿Qué coeficiente hicimos en el cálculo anterior? ¿Qué coeficiente consideramos? 0.012. 0.012. Ajá. Este es adimensional, el cual tendría que estar al cuadrado, ¿sí? Luego, esto tendría que estar dividido entre el diámetro, que no conozco, y que voy a proponer como diámetro teórico, elevado a la 16 tercios, ¿sí? Multiplicado por la longitud. ¿Cuánto es la longitud del desarrollo de mi conducción? ¿Cuál es el cadenamiento con el que llegamos a nuestra línea? Es el dato que tenemos acá. 760. 1760 metros. Así es. Ajá. Esto, si yo lo estuviera viendo en planta, como un levantamiento topográfico, ¿sí? Independientemente de las deflexiones que tendríamos, este cadenamiento es el que vendríamos siguiendo. ¿Sí me explico? Y esto, a su vez, multiplicado por el gasto que tendría un valor de ¿cuánto? 937 litros por segundo. 937, pero este está en litros por segundo. Aquí lo necesitaríamos en metros cúbicos por segundo. Punto 937, ¿no? Punto 937 metros cúbicos por segundo. Y este dato elevado al cuadrado. ¿Sí? Este dato de pérdidas, ¿cuánto vale? Es el que calculamos, ¿sí se alcanza a ver? Es el que calculamos con la ecuación de Bernoulli y es el que establecimos como 90.248 metros. ¿Sí lo ven? Esa es la pérdida teórica que yo requiero generar para definir el diámetro teórico.
Entonces, este dato que tenemos aquí, que no fue indicado, tendría una magnitud de 90.248 metros, con lo cual la incógnita en el planteamiento de la ecuación, lo único que tendríamos que hacer es despejarla, ¿sí? Quedándonos entonces que ese diámetro teórico, y apóyenme ahí por favor con el cálculo, ¿cómo lo tendríamos que plantear? Ya en la estructura desarrollada, esto viene elevado a la 16 tercios. Para quitarle los 16 tercios, ¿qué tendría que hacer con el segundo miembro? Para quitar los 16 tercios, tendríamos que elevar al valor inverso. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Entonces, eso es lo que vamos a generar como el término para elevar. Pero la estructura entonces corresponde a 10.293 por 0.012 al cuadrado por la longitud 1760 metros por el gasto 0.937 metros cúbicos sobre segundo, esto al cuadrado, que recibiría a las pérdidas dividiendo, que son 90.248 metros, y todo esto, ¿sí? Que no se alteró, nada más cambió su posición entre pérdida y diámetro, elevado a la 3/16. ¿Sí? Sí. Valor de nuestro diámetro teórico. ¿Qué dato les arroja? Entonces nuestro diámetro nos está arrojando 0.5021. Vamos a quedarnos con las 3 cifras significativas. ¿Les parece? Entonces, este dato lo tendríamos en metros, y en ese sentido, ¿sí? Con ese diámetro, ¿qué diámetro de tubería tendríamos que utilizar? Este diámetro, como tal, es el que yo tengo comercialmente. No, No. no ¿Qué existe diámetro comercialmente. tenemos? El de 19 pulgadas, ¿no? ¿Con qué material estoy trabajando, ingeniero? Asbesto, cemento. Ok. ¿Qué tendría yo que revisar? La disponibilidad en el mercado. ¿Sí? Tengo tubería de 19 pulgadas en asbesto cemento. ¿Existe tubería de 19 pulgadas? Y revisen bien este cálculo, por favor. Nada más necesitamos tener la certidumbre del dato, ¿sí? No, tiene de 18, no, espera, sí, de 18 y 20 pulgadas, Ok. mercado. Estamos hablando de que Mexalí, que es el fabricante de tuberías de asbesto cemento, me dice que ellos manejan tubería de 18. Tengo tubería de 20 pulgadas y de 18 y 20. ¿A qué diámetro me voy? El siguiente. 24. Ya pasa a 24, ¿verdad? Sí. De acuerdo con los diámetros que me da Mexalí, 18 pulgadas en milímetros. ¿A cuánto lo considera? Porque no es una conversión directa.
¿Cuántos milímetros considera que tiene su tubería de 18? Información que deben de checar con el fabricante. 450. 450 milímetros, ¿verdad? La de 20, 500. ¿ok? Y la de 24, 600. ok. Entonces, la tubería comercial que yo tendría que considerar, ¿sí? Posiblemente, bueno, aquí estoy en la condición de que coincido prácticamente con una tubería de 20 pulgadas, ¿sí? Y en ese sentido, al menos con Mexalit y trabajando con la de Mani, mi diámetro puede quedar único, ¿sí? Sucederá lo mismo con la ecuación de Darcy. Ese es el planteamiento del diámetro teórico. Ya vi que mi diámetro no podrá ser el que yo estoy obteniendo de este cálculo, sino que me tengo que sujetar a este, ¿ok? Que en ese sentido la diferencia es mínima. Entonces mi diámetro queda como tal. Continúo con el cálculo, ya indicaríamos entonces que de acuerdo con el fabricante que tengo, que es Mexalit, puedo trabajar una tubería de 20 pulgadas. Ahorita lo hice de una forma simplificada para que ustedes observaran cómo determinar el diámetro teórico. Ajá. Hagamos el cálculo. Este fue con la ecuación de Manning. Hagamos el cálculo con la ecuación de Darcy. Debido a la complejidad que tiene la terminación de F con la ecuación de Colebrook, ese se iba a proponer, ¿sí? Este fue con Manning. Y vayan checando el tiempo, por favor. Si yo lo hago con Darcy, ya que la F se tiene que determinar con la ecuación de Colebrook, y en la ecuación de Colebrook involucro directamente el diámetro, tanto en la rugosidad relativa como en la determinación de Reynolds, aquí debemos de proponer proponiendo con la propuesta del valor de F que habíamos planteado. F se encuentra en un rango entre 0.01 y 0.02. ¿Sí? Vámonos al valor mínimo de la F. Cálculo con Darcy. Las pérdidas dependen del coeficiente F que estamos tomando, 0.01. ¿Sí? Este es propuesto. De la relación de la longitud, que son 1760 metros, entre el diámetro que no conocemos, ¿sí? Que multiplica a la velocidad que tiene que estar al cuadrado, entre 2 veces el valor de la gravedad, 9.81 metros segundos cuadrados, ¿ok? En ese dato, la velocidad, revisemos la ecuación del gasto, ¿sí? Gasto se determina como el área por la velocidad que tendría que corresponder entonces al cociente del gasto entre el área
¿Sí? Y esta área es para una sección circular. De tal forma que nuestra velocidad tendría que ser gasto entre el valor de pi por el diámetro teórico al cuadrado y todo esto dividido entre 4. ¿Sí estoy? Y esto tendría que ser igual entonces, aplicando la regla de los medios, 4 veces el valor del gasto entre pi diámetro al cuadrado. Si lo dejo en términos de pi, ustedes me corrigen, por favor. Este tendría que ser, bueno, se lo voy a plantear aquí por datos por el espacio, ¿no? Entre pi por diámetro al cuadrado. ¿Qué observan? Este dato de pérdida es el mismo valor que hemos determinado con Bernoulli. ¿Qué es lo que hay que hacer acá? Hay que simplificar nuestro término del gasto, ¿sí?